tienen Zacarías. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y esta es una profecía que no se habla los domingos muy seguido. Así que ahí vamos, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a reiterar, mi deseo al tratar estos temas, como les he dicho, es tanta la información que confío que ustedes cuando lleguen a casa vuelvan a leer los párrafos que estamos leyendo y los exploren mejor, porque el Espíritu Santo les va a bendecir y les va a mostrar cosas que solamente Él nos puede mostrar. ¿Estamos listos? He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidas tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al atardecer habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno. Después siguen leyendo la profecía en casa, ¿ok? Y vamos a Apocalipsis capítulo 19. A partir del versículo 11, leímos el penúltimo del Antiguo Testamento y ahora leemos el último del Nuevo Testamento. Entonces vi el cielo abierto, Apocalipsis 19:11, para los que están con la Biblia en la mano. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, cuando comenzamos hace casi 2 semanas atrás a estudiar esta serie de temas sobre lo que dice la Biblia en cuanto a la segunda venida del Señor, comenzamos echando un vistazo al sermón que el Señor pronunció ese último martes de su vida antes de ir a la cruz, el discurso del Monte de los Olivos. Y ustedes recordarán que el Señor, en respuesta al interés de sus discípulos en cómo sería su regreso, qué pasaría, nos dio muchas señales distintivas. El Señor no se quedó ahí solamente, sino que, como les dije en otras de las exposiciones, el tema de la segunda venida de Cristo en todos sus aspectos es la doctrina más importante, de la que más se habla en el Nuevo Testamento. Y ustedes ven, queridos, de que hay una cantidad de información muy grande. Lo cierto es esto, que el Señor le dijo a sus discípulos que no les quedara ninguna duda porque Él volvería por segunda vez. Y que verían señales que precederían su regreso y que eso, en lugar de desalentarlos, los debía alentar en el camino de la fe y prepararse porque lo que venía era realmente glorioso. Lógicamente hemos visto que la segunda venida de Cristo en gloria es un evento magnífico, realmente que va a poner fin a la historia humana, y por lo tanto estuvimos analizando que es distinto al arrebatamiento de la iglesia, y esto es una venida, como vamos a ver, en gloria, visible, que todo el mundo le va a ver, mientras cuando Cristo venga por su iglesia ha de ser algo invisible, secreto, reservado para aquellos que le amamos. Ahora el Señor corre el velo y finalmente todo el mundo le verá a Él. Y entonces en esta noche quiero correr rápido contestando o mostrando algunas de las evidencias de este tema apasionante. Lo primero que quiero comenzar es diciendo las promesas que el Señor hizo con respecto a su venida. El Señor vino la primera vez como el niño de Belén para nacer allí humildemente, vivir la vida que vivió y llegar a ser nuestro Salvador, muriendo en la cruz, ocupando nuestro lugar allí en el Calvario, cargando la ira y el castigo de Dios. Él vino a tratar con el problema que nadie podía tratar, y era el problema del pecado y la reconciliación humana con el Creador y con el Padre. Y ustedes saben de que la nación nunca comprendió eso. Ellos esperaban el Mesías político, y lo que Cristo hizo hasta el día de hoy no lo entiende Israel, no lo quiere entender la raza humana, y es que el problema fundamental que todos ustedes y yo enfrentamos es cómo presentarnos delante de un Dios santo. Y mis queridos, el Señor entonces, habiendo cumplido su obra, le instruye a sus discípulos, y juntos comenzamos la serie mirando al capítulo 24 de Mateo, 13 de Marcos o 21 de Lucas, donde el Señor nos enseñó, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas de los cielos caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es lo que estuvimos viendo en los estudios de esta noche. Si ustedes leen el Apocalipsis, todos esos juicios que van a preceder a la segunda venida del Señor son uno peor que el otro, más catastrófico. Y en ese momento, cuando realmente la situación esté más oscura que nunca para la raza humana y para la nación hebrea, es que el Señor volverá por segunda vez con gran poder y gran gloria. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Este será el día cuando finalmente Israel va a decir: coco hueco, no me di cuenta, los tendríamos que haber captado antes. Y sin embargo, recién en este día podrán darse cuenta del error gigantesco que cometieron 2000 años atrás. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Bendito sea. Este es el fin de la historia humana.
¿Cómo va a terminar la historia humana? Con el regreso de Jesús en gloria para establecer, como vamos a ver en un instante, su reino. Por lo tanto, la promesa de que Él regresa la dio Él, y como si eso fuera poco, ustedes recuerdan lo que pasó en el momento que el Señor fue arrebatado de regreso al cielo de donde vino al encarnarse en María. ¿Qué pasó? Que de repente una nube le tomó y comenzó a levantarle y a vencer la fuerza de la gravedad, y allá se fue, y los apóstoles quedaron todos mirando, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué están haciendo aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, no otro, no un embajador, no una copia, no, este mismo que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habían visto ir al cielo. ¿Qué está diciendo? Se fue en las nubes, volverán las nubes. Se fue personalmente, volverá personalmente, etcétera, etcétera. Es la promesa de los ángeles. Ahora, segunda línea que evidencia que este gran evento no solamente estaba profetizado por Jesús, sino que siglos antes lo leímos juntos. Por eso quise leer la profecía de Zacarías capítulo 14. La segunda venida de Cristo estaba profetizada desde antes que Él naciera, 400 años. Antes 500 y algo de años, como 530 años, Zacarías, antes de Cristo, lanzó esta profecía. Y ustedes ven, queridos, lógicamente a los profetas se les hacía difícil muchas veces ver todo lo que Dios les mostraba, y nosotros ahora entendemos las cosas mucho mejor que los que ellos las entendían. Y ahí está la cita que leímos anteanoche, la leímos hace un ratito, cuando nos relata que el Señor Jesús volverá al mismo lugar donde pronunció el discurso que inició la serie nuestra. Allí frente al Monte de los Olivos, allí el Señor va a poner sus pies cuando regrese por segunda vez. Ahora, próxima pregunta: ¿cómo será su venida? Bueno, cuando yo veo la Biblia, leyendo Zacarías, leyendo Mateo, leyendo Apocalipsis 19 que leímos juntos, ¿qué descubrimos? Que será personal. Como les dije muchas veces, el presidente tiene un velorio de algún otro presidente allá en Europa y manda al vice. Ustedes saben, no siempre puede ir el presidente a todos los acontecimientos que le toca en la agenda. Entonces envía un embajador, envía a alguien que le represente. En el caso de la venida del Señor, lo que está en juego es demasiado grande y el Señor vendrá él mismo. Él un día fue expulsado de este planeta y ahora va a volver de regreso. La raza humana le rechazó, pero hoy vuelve para demostrar quién es Él. Y ustedes leyeron junto conmigo los títulos que el libro de Apocalipsis le atribuye. Dicen que Él es el fiel y verdadero. Esas son palabras preciosas para aquellos que le amamos. Fiel quiere decir que no importa cuán infieles seamos nosotros, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y ustedes saben que nuestra salvación no está basada en nada que nosotros podamos hacer, sino en su fidelidad eterna y en su amor inquebrantable por cada uno de nosotros. Y Él es verdadero. Él lo que promete cumple. Él no hace promesas al vacío que luego no tiene el poder ni las ganas de cumplir. Él cuando las hace es porque lo va a hacer, y nosotros bien sabemos quién es Él, en quién hemos creído y qué corazón tiene nuestro Señor. Y qué interesante que nos dice que esta figura que uno dice, ¿cómo será esa venida? Porque habrá algo de, vendrá literalmente montando un caballo atómico, no sé cómo será, o es figura de, no sé qué habrá visto Juan, pero una cosa es cierto, que tenía ropas, ¿cómo dice? Teñidas en sangre. ¿Nos habla de qué? De su obra en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Absolutamente, claro que sí. Y qué interesante que el título que tiene es el Verbo de Dios. ¿Qué libro de la Biblia comienza diciendo en el principio era el Verbo y el Verbo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el significado de esta palabra verbo? ¿Por qué era tan importante? Porque el término griego logos quiere decir palabra.
Y lo que nos está dando a entender cuando abrimos Juan es que esa persona a quien ustedes y yo adoramos, que es el Señor, es la palabra de Dios. Es la palabra que hace visible al Dios invisible. Ustedes saben, ¿no es cierto? Yo a ustedes los trato y si ustedes guardan sus labios cerrados, ¿yo los puedo conocer? No. Pero en tanto empezamos a hablar, nos damos a conocer inmediatamente. Cuando leemos Juan encontramos que el Señor vino para revelar al Padre, que nadie había visto antes. Vino para mostrarnos la gloria de Dios, aunque velada por su humanidad. Y vaya obra que hizo. Y por último, ahora vuelve con el título que es el que le distinguirá por todos los siglos de la eternidad. Rey de Reyes, Señor de Señores. El lugar máximo, el lugar más encumbrado del poder es el que le pertenece a Él por la obra que hizo. Y fíjense que Él teniendo todo el poder, ¿qué cosa, no? Él no necesita de nuestro voto para hacer eso. Y sin embargo, a ustedes y a mí no nos conquista por la fuerza, sino que nos trae a sí mismo por su amor infinito. Tremendo nuestro Dios. Y ahora sí, será en forma personal. Allí todos los atributos de gloria serán desplegados para beneficios de todas las naciones y de todos los creyentes que le hemos recibido. ¿Cómo será su venida? Será triunfante. El Señor voluntariamente se redujo a nuestra humanidad y se limitó a nuestras condiciones cuando se encarnó en María, allí en Belén. Pero ahora viene triunfante. Ahora viene con todo el despliegue de su gloria. Ahora viene acompañado de todos aquellos que un día le dijimos sí a Él y creímos. Y uno dice, Señor, qué momento tan hermoso. Porque como leímos, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. ¿Qué está hablando este versículo? Que la iglesia que ha sido arrebatada ahora regresa con el Señor. Y estas vestiduras nos hablan de ¿qué? De una obra completa de salvación, donde es blanco, finísimo. Es el mismo vestido que un día el Señor tenía cuando se transfiguró allí en el monte. Es aquello que muestra la grandeza de su santidad, de su limpieza, de su pureza eterna. Y ahora con eso que resplandece es lo que nos ha atribuido a nosotros que somos sus hijos. Y ustedes y yo vamos a venir vestidos con estas ropas de gala. Por ahí digo a veces que algunos creyentes van a venir en bikini, pero no, está bien. El Señor es más grande que toda nuestra miseria, compañeros. El Señor nos ama a pesar de nuestros errores y fracasos y nos echa a sus brazos con un amor eterno y nos dice, hijo, esto no se trata de quién eres tú, se trata de quién soy yo y el amor que tengo por ti y todo lo que he hecho en la historia y en la vida y en el universo lo he hecho por ti. Y uno dice, Señor, gracias, que eres un Dios tan maravilloso. Y entonces ese día, la iglesia triunfante, volveremos con el Señor. ¿Cómo será? No sé. Así que si usted no aprendió, si para andar, no hacer un papelón ese día, empieza a buscar un caballo por ahí y aprenda a andar por las dudas. ¿Ok? Bueno, flor de lío voy a tener yo ese día entonces. No, espero, no sé qué va a hacer el Señor, pero una cosa es cierta. Es un desfile triunfal. Juan está hablando el lenguaje de los generales que volvían del campo de batalla. Y ustedes saben muy bien que cuando llegaban a la capital del imperio, allí estaba todo el mundo reunido y el general triunfante en que entraba y todas las tropas que entraban montando caballos blancos. El símbolo del poder, el símbolo de la gloria. Han hecho algo gigantesco y han triunfado. Y eso es lo que el Señor va a hacer con todos nosotros. Y le vamos a acompañar nosotros también. Qué lindo. Es interesante, ¿no? Porque un día una señora le dijo al pastor, pastor, yo tengo ticket de ida para el cielo. Y el pastor le dijo, qué raro, dice, yo tengo ticket de ida y vuelta. Y tenía razón el pastor, porque ustedes y yo, si conocemos a Jesús, tenemos ticket de ida y vuelta. Nos vamos con Él en el arrebatamiento, volvemos con Él en la segunda venida para acompañarle en el reino que Él va a comenzar. Y uno dice, wonderful, maravilloso. Próxima pregunta, ¿por qué regresará Jesús? Hay varias respuestas que tendríamos que dar. No voy a dar todas porque si no
vamos a estar un rato muy largo y no es mi propósito en esta noche. Pero déjenme mencionarles algunas de las principales razones. Ustedes se dan cuenta, como leímos en Zacarías 14 y como lo podemos leer en Zacarías 12 y en otras profecías, el Señor vuelve para salvar a la nación hebrea de la extinción. Ustedes conocen algo de la historia de la nación judía, ¿no es así? Desde el momento que Dios le dijo a Abraham, yo te he escogido y te voy a poner para que seas de bendición, desde ese momento la nación hebrea comenzó a ser perseguida. ¿No es así? Fueron a Egipto, los faraones les oprimieron. Dios los saca en victoria, se ponen en la tierra, todas las naciones siempre le estaban buscando hacer la guerra. Que los filisteos, que los moabitas. Más de una vez estuvo al punto de la extinción la nación. Luego, por su idolatría, son llevados al cautiverio, tienen que sufrir castigos. El periodo que va de silencio entre Malaquías y Mateo es una historia de duelos y batallas y sangre que corre. Finalmente el Señor aparece en medio de la turbulencia del Imperio Romano y entonces ahora a lo que ya estaba mal le agregan sal a la herida, rechazando al Mesías y colocándose en el lugar del castigo peor. Y ustedes saben lo que ha pasado en estos últimos 2000 años. Cuando ellos dijeron la sangre de este sea sobre nuestros hijos, qué barbaridad la que hizo el pueblo hebreo, lo que se echó encima. Si ustedes leen la historia, cuando en Europa había una peste, ¿a quién le echaban la culpa? A los judíos. Cuando había un cataclismo, es la culpa de los judíos. Cuando había un reverso económico, la culpa la tienen los judíos. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos historia que los reyes de España los echaron de la península porque decían que eran la culpa de todos los problemas? Y resulta que ahora los quieren tener de vuelta y están buscando cómo encontrarle los apellidos. Bueno, los judíos han sufrido en todos los continentes. No han tenido paz ningún día. Siempre, por alguna razón hay alguien que está en contra de ellos. Lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial fue indescriptible. Ustedes han visto las fotos. Y uno dice, así se salvaron de la extinción. Y sin embargo, la mano protectora de Dios estuvo sobre ellos todo el tiempo. Pero todavía le falta a la nación hebrea. Cuando se establecieron en 1948 en la tierra fue un milagro. Cuando ganaron la guerra de los 6 días fue otro milagro más grande. Se cuenta que vieron ángeles pelear a favor de Israel. Vino la guerra del 73, otra batalla que parecía condenada al fracaso, Israel ganó. Y en el día de hoy están ahí, pero como está pasando, ustedes lo ven, es una copa que hace temblar las naciones, es una piedra que los estadistas no saben qué hacer con ella y como leímos en la profecía, va a aplastar a todas las naciones. Y juntos estuvimos estudiando en lo que va a pasar en la tribulación. Y que el último intento de las fuerzas, ya sea de los árabes o de los rusos o de los chinos o de quien sea, va a ser ¿qué? Eliminar al pueblo de Dios, de la nación hebrea. Y por eso viene esa batalla suicida, la batalla de Armagedón. Y aquí en la profecía del 14 lo leímos. Cuando en el 67 el general coronel Rabin, que de nuevo fue el primer ministro de Israel, tomó la ciudad, fue el primero que entró al muro de los lamentos, dijo, Israel jamás volverá a perder Jerusalén. Y hasta el día de hoy la mantienen. Pero ustedes leímos de un sitio, de otra invasión, de horrores de vuelta. Uno lee la historia de lo que pasó en el año 70 y Flavio Josefo, que es el historiador que estuvo presente, nos cuenta cosas que son indescriptibles. Dice que los soldados tenían que pelear por arriba de la pila de cadáveres que había en Jerusalén. Y lo que está describiendo aquí es algo horrendo otra vez. Parece que el anticristo se mete, parece que Rusia se mete también. Y uno dice, se salvan los hebreos, queda una cosita así. Y ustedes y yo leímos en capítulo 14 de Zacarías. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y saqueadas las casas. Y las mujeres siempre tienen que pagar con la peor humillación que Satanás les puede infligir.
y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Pero watch it, porque ahí no termina la película. Ustedes y yo leímos juntos, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Cuando Israel está al borde de la extinción, cuando Israel piensan desapareció, es que el Rey de Reyes volverá. En el momento justo, ni un minuto antes ni un minuto después, en su reloj precisamente la de regresar para salvar a Israel. ¿Y qué leímos? Acá hay una cosa que a mí me llama la atención. Yo leí los primeros 10 versículos de la profecía. Léanlo después en casa. Porque acá hay algo que a mí me llama la atención. El Señor, este ejército que está reunido allí para pelear, vean con qué los va a atacar. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en la cuenca de sus ojos, y las lenguas se les deshará en la boca. Vuelvo a lo que les decía anoche. Cuando la bomba atómica cayó en Hiroshima, oh my goodness, es exactamente la descripción de lo que Zacarías nos está dando. Nada más que el Señor va a hacer algo, no sé. Si los hombres pudimos fabricar ese artefacto monstruoso, ¿qué es lo que tiene el Señor? Que va a ser un tendal de gente tan impresionante que ustedes y yo leímos juntos en Apocalipsis 19, en la última parte, que un ángel se para sobre el sol. Parece que los ángeles tienen piel especial que el sol no les quema, ¿no les parece? Y desde allí da la orden, vengan a comer todo carne de grandes y de reyes. ¡Wow! Los poderosos. Allí van a ir a terminar su vida. Allí van a ir a dejar sus huesos. Allí van a terminar porque atacaron al pueblo de Dios. Y este es un pueblo que ahora viene la segunda razón. Hasta este momento ha negado al Mesías. Lo ha considerado un mero profeta. Pero el Señor ha sido fiel a sus promesas. Y entonces viene para salvar a la nación a la cual Él pertenece. Segunda razón. El Señor vuelve para restaurar a Israel al lugar de la bendición. En Romanos 11, 25, 26, el apóstol trata el tema de la iglesia. ¿Cómo es posible que los gentiles entraron en el reino de Dios, siendo que Israel era el que tenía que tener la misión de proclamar la gloria de Dios? Y nos dice que en el olivo natural, el olivo silvestre que somos los gentiles fue injertado. ¿Por qué? Porque Israel se endureció. Israel, al rechazar a Jesús como Mesías, sufrió el endurecimiento, la arteriosclerosis espiritual. Y el Señor los tuvo que poner a un lado como entidad que proclama la gloria de Dios. En el día de hoy, ¿quién predica el Evangelio? La iglesia, compuesta por judíos y gentiles. Y los judíos son la minoría más chiquitita. Pero San Pablo nos enseña, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Es decir, ustedes los gentiles, que no se les suba el vino a la cabeza, de que ahora son los más importantes en el reino de Dios. ¿Qué ha acontecido Israel? Endurecimiento en parte, hasta que se haya cumplido la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Mis hermanos, Israel en este momento está endurecido. ¿Por qué? Porque Dios está salvando su pueblo, su familia de todas las naciones. Y uno dice: soberano Señor, si esta es tu voluntad. Pero dice, va a llegar la plenitud de los gentiles y se acaba. Mucha gente piensa que cuando Israel conquistó Jerusalén en el 67 se fue, que los gentiles habían acabado el dominio de Jerusalén y por lo tanto se acababa, Israel sería restaurado, pero no. Ustedes y yo hablamos de una profecía ahí en Zacarías, que se va a extender hasta el momento de la segunda venida. La plenitud de los gentiles comenzó el día de Pentecostés.
Ese fue el día cuando el Espíritu Santo cayó y desde ese día gentiles comenzaron a entrar al reino y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y damos gracias al Señor. Y va a terminar con la segunda venida del Señor. Ese va a marcar el fin del tiempo de los gentiles. Pero indudablemente que todo lo que ha pasado estos siglos nos dice, watch it, estamos cada vez más cerca, watch it. El pueblo se ha reunido, Jerusalén está en manos judías. ¿Y qué dice aquí? Que las naciones se van a levantar contra Jerusalén, que está controlando la ciudad, contra el pueblo hebreo que controla Jerusalén. Entonces uno dice, bueno, ahí está todo delante de nuestros ojos. Tercera razón, lógicamente, Dios regresa para cumplir los pactos con la nación. Podría citar varios, pero me limito solamente a 3. Cuando Dios le dijo a Abraham, de ti haré una nación grande y tus descendientes serán como las estrellas de los cielos y como la arena de la mar. ¿Qué chance tenía humanamente de que ocurriera eso? Dios llama a un viejo de 90 años para empezar una nueva raza. ¿Se imaginan a alguien que venga a los 90 años y le dice a ella, vamos a empezar una nueva raza, querida? Medio raro, ¿no? Pero así es nuestro Dios. A Él le encanta hacer las cosas imposibles. Tomar a alguien que no podía ser madre para ser madre de muchos pueblos. Qué interesante. Todo para gloria de Dios, por los milagros imposibles que Él hace siempre. Y uno dice, queridos, qué Dios increíble. Y Dios le prometió a Abraham que tendría una nación. Y esa nación, de una pareja, en el día de hoy son millones regados por todo el mundo. Y Satanás, como hemos estado hablando, ha buscado de destruir esa nación con toda la fuerza de los demonios. Y no lo ha podido. Porque Dios ha dicho, de ti haré una gran nación y tú serás de bendición. Dando a entender que de Él vendría el Salvador del mundo. Segundo, antes de entrar a la tierra prometida, ese el pacto sinaítico, ¿qué le prometió Dios a la nación? Que tendrían un pedazo de tierra en el mundo que sería de ellos y que de nadie más y que nadie los volvería a echar de ella. Esa es la tierra prometida, donde Israel está ahora. Pero si ustedes miran ese pacto, Dios les dijo, vas a estar desde Egipto hasta allá, hasta el Éufrates, y desde esta punta hasta la otra. Israel nunca tuvo semejante posesión de tierra. Se tendrá que cumplir cuando el Señor venga. Es un milagro que tienen lo que tienen ahora, una franjita ahí chiquitita. Lo más grande que tuvieron más cerca de cumplir la profecía de Dios fue cuando David fue rey y expandió a la nación. Pero en el día de hoy Israel es apenas un poquitito y sin embargo el Mesías va a venir para darles lo que les prometió. Tercero, ustedes cuando estudiamos los martes a la noche el libro de Samuel, vimos que Dios hizo un pacto con David y le prometió un descendiente, un trono y un reino a perpetuidad y que nunca más sería conmovido. Un descendiente de David reinaría para siempre. ¿Quién sería ese descendiente? Cuando le anunció a María, ¿qué fue lo que le dijo Gabriel? Él le dará el trono de David, tu padre. Del Señor Jesucristo. Es el único que podía cumplir esta promesa. David estuvo muy cerca de ser el más glorioso. Lo fue posiblemente. Pero luego el reino se desvaneció. Y hoy, ¿dónde están los descendientes de David? ¿Alguno conoce usted? Hay alguien que lleva las cuentas muy bien allá. Tocu. Y va a decir, vean el DNA. Y va a volver para cumplir lo que prometió en los pactos a la nación. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de palabra y cumple todo lo que promete. Pero además, para darse a conocer y juzgar a las naciones. Ese versículo 9 que leímos en Zacarías 14. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Tanta gente en el día de hoy nos dice, ¿dónde está Dios para que yo lo pueda ver y voy a creer en Él? En este día lo aceptamos por la fe, en ese día todos le veremos con los ojos físicos.
Y todo el mundo verá tal cual Dios es. ¿Y saben qué forma tiene Dios? Esta forma, la forma de Jesús. Porque esto que Dios adquirió al hacerse hombre es lo que lo va a poner delante de todos nosotros y así se va a dar a conocer con las heridas que nosotros le hicimos en cada una de sus manos y en el costado. Tremendo nuestro Dios. Nos crea y después se hace como uno de nosotros. ¡Wow! Y uno dice, ¿cómo es Dios? Ese día lo vamos a ver completamente. No ya por la fe, sino cara a cara. Apocalipsis 1:7 nos recuerda, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ese día, toda la raza humana comprenderá la barbaridad que hizo. Será el día del gran lloro, pero me temo que para muchos ya no habrá más arrepentimiento. Y lógicamente la quinta razón, para establecer su reinado universal de paz y justicia. Ustedes y yo podemos leer lo que sigue, el capítulo 20 de Apocalipsis, y uno dice, bueno, muy bien, disculpen, gracias. Era lógico que todas las promesas que había hecho a la nación se tenían que cumplir. Y Cristo va a reinar en este planeta. En este planeta donde lo deshonramos y lo humillamos y lo maltratamos, Él ha de reinar. Sobre una nueva raza humana que es su familia, sobre los creyentes que saldrán de la tribulación, sobre los creyentes del Antiguo Testamento que resucitarán en el momento de su segunda venida. Nosotros somos bienaventurados, queridos, nosotros resucitamos en el momento del arrebatamiento, si es que ya hemos muerto o nos vamos directamente con Él. Luego en su segunda venida, todos los creyentes del Antiguo Testamento, porque no son de la iglesia, han de resucitar con Él. Todos los que estuvieron en la gran tribulación y se van a salvar, y van a ser muchos, también con Él. Y entonces vendrá este reino que ustedes pueden leer y realmente finalmente la tierra conocerá lo que ha estado buscando siempre. Un reino de amor, de justicia, de paz, de prosperidad. Y el único que lo puede hacer es el Señor Jesús. Eso no va a llegar jamás ni por los programas de las Naciones Unidas, ni por las ideologías políticas, ni nada por aquello que el hombre pueda ofrecer en su energía natural. Y cuando uno dice todas estas cosas, dice, compañeros de milicia, ¿en qué estamos? Esta noche estamos aquí y a mí me encanta verlos a ustedes, veo el interés que han demostrado estos temas, veo que hay mucho más para aprender, no sé cuándo veremos las otras partes, porque hay mucho más para aprender. Pero me impresiona siempre, como dije desde el día 1, que la profecía no fue dada para llenar nuestra cabeza con conocimiento, sino para transformar nuestra existencia, nuestro modo de vivir. El apóstol Pablo dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes también andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándose para la venida del día de Dios. Y queridos, ustedes y yo que amamos a Jesús, sabemos que tenemos una tarea que completar. Hace un ratito cantábamos, queremos ver un avivamiento en este lugar, Señor. Y realmente, ustedes y yo que amamos a Jesús, debería ser lo que anhelamos en estos días difíciles, en estos días mientras tenemos tiempo para hacer algo por el Señor. Una visitación poderosa del Espíritu de Dios
que ablande los corazones de muchos y los traiga a la fe y a la salvación. Mis queridos, ya ven, lo que viene por delante no es nada lindo. Y acá el apóstol, me llama la atención lo que dice Pedro, dice, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios. Qué interesante. Por un lado nos dice, seamos sobrios, estemos expectantes, pero por otro lado, ¿qué querrá decir con apresurándose? Es como que tendríamos que vivir como las maletas listas, porque ya sale el avión y vamos para el aeropuerto que nos vamos. Y eso es lo que creo que el apóstol nos enseña y todo el Nuevo Testamento repite. Vivamos de tal manera que hagamos algo para el Señor con el tiempo y las oportunidades y los talentos que nos ha dado para glorificar su nombre. Hace un tiempo escribí este folleto, no sé cuántos lo habrán leído alguna vez, que se titula Murieron en vano. Y parto de la historia verídica que ocurrió en el mes de mayo del año 80, aquí un poquitito al norte, en el estado de Washington. La vez pasó hace unos años atrás, 20 años, veníamos volando de Vancouver a Los Ángeles, y si ustedes conocen aquella región del Northwest, como se llama, es una región bellísima, todas las montañas están tapadas de pinos, es una belleza aquello. Y cuando veníamos en el avión, de repente llegamos a una montaña, pero que le habían pasado la máquina de afeitar, ¿vieron? No tenía un árbol, no tenía nada, y adentro del cráter un lago. Y en ese momento el capitán dice, a los que estén mirando del lado de la derecha, ahí está el monte Santa Elena. Interesante. La foto del folleto es lo que cuenta de lo que ocurrió ese día de mayo del año 81. Cuando este volcán gigantesco estalló con la fuerza de, escuche bien, 1.600 bombas atómicas como la que tiraron los americanos sobre Hiroshima. ¿Usted sabe lo que es eso? 1.600 bombas atómicas. Todos los que vivieron la experiencia, me contaba mi cuñado que esto ocurrió cerca de la ciudad de Vancouver, en Washington, y él estaba en Vancouver, British Columbia, que son como 600 kilómetros. Y dice que en la casa de él se sacudió todo y no sabían lo que había pasado. Creyeron que era un terremoto. Tan grande fue la explosión. Y causó $3 billones de pérdidas por la madera los puentes, desastre completo. Pero la pérdida más grande del monte Santa Elena fue 57 personas que murieron en vano. ¿Por qué? Porque en marzo de ese año el monte había empezado a mandar señales de que venía la gran erupción. Pequeños temblores y de repente y los geólogos de la Universidad de Washington empezaron a advertir a la población que vivía en las laderas: salgan de acá porque viene la grande, salgan de acá porque viene la explosión gigantesca. Y ustedes saben qué difícil que es prepararse cuando no sabemos cuándo va a venir. Si todos hubieran podido saber que el 18 de mayo venía la explosión, bueno, el 17 se hubieran preparado. Pero así son estas cosas. La naturaleza no avisa. La naturaleza no nos dice tal día. Ustedes y yo estamos en advertencia aquí en Los Ángeles, que en cualquier momento viene el grande, ¿no? Si yo les pregunto, ¿cuánta agua tienen preparada para ese día? Estamos listos. ¿Por qué no nos preparamos? Bueno, ustedes saben, nos han advertido tantas veces y no ha pasado nada. Y estamos ocupados con tantas cosas y no tengo tiempo para ir al supermercado y me tomo el agua que compré para el terremoto. Y ustedes saben, somos todos humanos. Y en nuestra humanidad es donde está la trampa. Los habitantes ahí que estaban en el monte Santa Elena estaban aserraderos que cortaban la madera y dijeron: hey, momento, estamos con unas pérdidas cuantiosas, tenemos que seguir trabajando. Y los bares y restaurantes, no, tenemos que seguir porque mucha gente vino de muchas partes del mundo a ver el estallido pensando que eran fuegos artificiales que iban a ver. Y finalmente
de manera sorpresiva, ¡búmbate! El domingo a las 8:49 de la mañana, el monte Santa Elena estalló. Y cuando saltó, 57 personas perdieron la vida. Y uno dice, Señor, a la luz de tu venida, que nos has advertido tantas veces y de maneras tan claras, tan convincentes, cuando el Señor venga va a ser como un ladrón en la noche que a pesar de todo lo que hemos explicado, a la gran mayoría los va a tomar de sorpresa. Y uno dice, ¿será posible? Sí, es posible. Y uno dice, Señor, gracias por cada persona que está aquí en esta noche, porque podemos prepararnos para la venida del Señor y estar apercibidos y vivir como Él nos enseña. Y hacer las cosas que a Él le agradan y proclamarle y exaltarle. Y por lo tanto, queridos, ustedes que han sido fieles en venir estas noches, ustedes y yo que amamos al Señor, demostrémosle a todas las naciones cómo es Él a través de nuestra vida y proclamémosle a todos los demás quién es Cristo y qué propósito tiene para ellos. Cristo viene por su iglesia, Cristo viene a establecer los pactos que cumplió, que prometió. Cristo es un Dios fiel y verdadero, con ropas vestidas de sangre volverá otra vez, pero volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces toda lengua tendrá que confesar y toda rodilla tendrá que doblar y decir Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y queridos míos, ustedes y yo que tenemos al Señor la tenemos toda a favor, pero tantos hay que están lejos y por lo tanto en esta noche no sé quiénes me estarán mirando, no sé si alguien aquí todavía no está seguro de estar en el reino de Dios. Querido, este es el momento, porque el monte Santa Elena explotó cuando nadie esperaba, a pesar que sabían, y tomó a todos de sorpresa. Y de la misma manera, el Señor va a venir, va a ser la gran sorpresa para cuando venga por su iglesia. Esa sí que va a ser grande. Va a ser una catástrofe tan grande como consecuencia que va a venir una gran tribulación. Y así todo, mucha gente no va a estar preparado para la venida en gloria. Y uno dice, Señor, gracias por tu palabra, ayúdame a vivirla, ayúdame a glorificarte y honrarte con mi vida, viviendo cada día, apresurándome, porque tú vienes. Así que, hermanos, ¿qué más les puedo decir? Hagamos algo por el Señor en estos días que nos da.